La Llorona, el lamento del río. La bruma matutina se alzaba perezosamente desde los canales de Xochimilco, como un velo fantasmal que envolvía los trajineras aún dormidas. El aire olía a jacarandas húmedas y a maíz recién hervido. Ana Martínez descendió del autobús con su maleta de cuero gastado, el mismo que había llevado cuando partió, 15 años atrás. Sus zapatos resonaron con un eco hueco sobre el empedrado irregular, y un nudo se formó en su estómago al ver el cartel oxidado que aún decía Bienvenidos a Xochimilco. Volvía al pueblo de su infancia no por nostalgia, sino por necesidad. Después de un divorcio frío y una carrera estancada en la Ciudad de México, Xochimilco parecía ser la única opción. Aún así, no podía ignorar la inquietud que le subía por la espalda, como si el pasado la esperara escondido entre los árboles del canal. ¿Ana? Dios mío, eres tú. La voz cálida de su prima Esperanza la sacó de sus pensamientos. Una mujer de cuerpo robusto, mejillas rosadas y trenza larga se acercaba con una sonrisa amplia. El delantal bordado que llevaba tenía manchas de masa y flores secas. No puedo creer que hayas vuelto, dijo mientras envolvía a Ana en un abrazo apretado. Ana cerró los ojos. El aroma a tortillas recién hechas, cempasúchil y canela de Esperanza le golpeó como un recuerdo vívido de la infancia. Por un instante, se sintió pequeña otra vez, sentada en la cocina de su abuela, esperando una taza de atole. «Hola, Espe», susurró. «Gracias por recibirme». «¿Gracias? Por favor. Eres familia. Además, necesito toda la ayuda posible con el centro cultural», añadió con una sonrisa cansada mientras tomaba la maleta. Desde que el abuelo Tomás murió, nadie más quiere contar las viejas historias a los turistas. Y tú siempre fuiste buena para eso, ¿te acuerdas? Ana sonrió débilmente. Recordaba, sí, las tardes sentadas al borde del canal, escuchando al abuelo hablar sobre espíritus, brujas y la infame Llorona. En su momento, todo le había parecido un juego. Hoy, ya no estaba tan segura. Mientras caminaban por las calles adoquinadas hacia la casa familiar, Ana no podía evitar observar cómo había cambiado el pueblo. Donde antes había jardines con gallinas, ahora había hostales color pastel. Tiendas de souvenirs reemplazaban a las panaderías de antaño. Turistas con cámaras colgando del cuello se agolpaban en los muelles, buscando la experiencia auténtica que tanto vendían en redes sociales. ¿Y cómo está Miguel?, preguntó Ana, intentando sonar casual, aunque su voz tembló ligeramente. Esperanza se detuvo de golpe. La sonrisa que llevaba se desdibujó lentamente. Miguel, dijo bajando la mirada. Ya no es el mismo. Desde que perdió a su esposa y su hijo en ese accidente hace 2 años, apenas sale de su casa. Se ha vuelto retraído, huraño. Bebe demasiado, habla solo, a veces lo veo caminar por el canal de madrugada, como si buscara algo en el agua. Ana sintió cómo se le encogía el pecho. Miguel había sido su primer amor, su confidente, y también su herida más profunda. La discusión que los separó fue tan amarga que Ana huyó a la capital sin mirar atrás. ¿Vive aún junto al canal? Sí, en la misma casa donde ustedes jugaban. Pero Ana, ten cuidado. Él, últimamente está muy extraño. Jura que ha visto a la Llorona. Dice que la escucha llorar por las noches, que la ha visto caminar entre la niebla, siempre cerca del agua. Ana se estremeció. ¿La Llorona?, preguntó con una sonrisa escéptica. Tú sabes que aquí nadie bromea con eso, dijo Esperanza en voz baja, casi como si temiera ser escuchada por algo o alguien más. Yo misma he escuchado cosas extrañas desde la muerte del abuelo. Gritos. Lamentos. Y no soy la única. Ya instaladas en la vieja casa de la familia, Ana se quedó sola en el cuarto de huéspedes. Las paredes seguían pintadas del mismo azul pálido, con marcos de madera que crujían cada vez que pasaba el viento. Afuera, los canales reflejaban una luna turbia, y el croar de los sapos se mezclaba con el murmullo constante del agua. Se suponía que ese lugar le traería paz, pero solo le provocaba una inquietud que no lograba explicar. El reloj marcaba las 2 de la madrugada. Ana se removía bajo las cobijas, incapaz de dormir. Pensaba en Miguel, en la tristeza en los ojos de Esperanza, en las palabras que había dicho su prima, juró que vio a la Llorona. ¿Cómo podía alguien volver a creer en esas cosas después de adulto? ¿Y si no eran solo supersticiones? Entonces lo escuchó. Un sonido lejano, débil, como un gemido arrastrado por el viento. No podía decir si provenía del canal o de su mente, pero el lamento se repetía, casi imperceptible, con una tristeza que helaba la sangre. ¡Ay, mis hijos! Ana se incorporó bruscamente en la cama. El corazón le latía tan fuerte que podía oírlo en los oídos. La voz era real. Lo sabía. Algo o alguien estaba ahí fuera.
Se acercó lentamente a la ventana. La niebla cubría la superficie del canal, y entre ella, creyó ver una figura blanca, inmóvil, de espaldas, como una mujer envuelta en un velo largo. La figura desapareció con un parpadeo, tragada por la niebla. Ana retrocedió, tropezando con una silla. Respiraba agitadamente. Todo su cuerpo temblaba. No podía moverse ni pensar con claridad. ¿Había sido real? ¿Una alucinación? ¿El resultado de un día emocionalmente agotador? O tal vez, y solo tal vez, algo más antiguo y oscuro comenzaba a despertar en Xochimilco. Y ella había llegado justo a tiempo para presenciarlo. El sol apenas asomaba entre las nubes plomizas cuando Ana decidió salir a caminar. Xochimilco despertaba lento, con sus canales cubiertos por una neblina espesa que parecía haber brotado de las propias leyendas del pueblo. El aire olía a tierra húmeda, a recuerdos dormidos. Las barcas vacías se balanceaban suavemente, como si también esperaran a que algo antiguo y oculto emergiera de entre las aguas. Ana no sabía exactamente por qué sus pasos la guiaban en esa dirección, pero antes de darse cuenta, estaba caminando por el sendero de tierra que conducía a la casa de Miguel. Aquel lugar había sido parte de su adolescencia, de tardes de risas, confesiones y sueños lanzados al viento. Ahora, la casa se veía distinta. La fachada de adobe, una vez impecable, mostraba grietas profundas. Las tejas rojas del techo estaban desalineadas, y los geranios que su madre solía cuidar con tanto esmero crecían desordenados, como si la tristeza se hubiese apoderado de la tierra. Se detuvo frente a la puerta de madera, cuyo azul estaba desgastado como las memorias que aún habitaban entre esas paredes. «¿Miguel?», llamó, con la voz temblorosa. «Soy Ana». Durante unos segundos solo escuchó el leve murmullo del agua cercana. Luego, un ruido sordo resonó desde el interior, seguido de pasos pesados y arrastrados. La puerta se abrió con lentitud, revelando una figura que le resultaba extrañamente conocida y ajena al mismo tiempo. Miguel estaba allí, pero no era el mismo. Su cabello negro ahora tenía mechones grises que contrastaban con la oscuridad de sus ojos, ojos que antes chispeaban con picardía y ahora parecían cargados de tormentas. Su piel estaba pálida, y sus mejillas hundidas hablaban de noches sin sueño y días sin consuelo. «Ana», susurró, como si pronunciar su nombre le doliera en los labios. «Pensé que eras otra alucinación». «No, Miguel. Soy real». Ana dio un paso adelante, extendiendo su mano con delicadeza. Pero él retrocedió, con un gesto involuntario de miedo. «Esperanza me dijo que has pasado por momentos complicados». Miguel soltó una risa amarga, seca, que más parecía un sollozo contenido. Se frotó el rostro con una mano temblorosa, revelando una barba descuidada. «¿Complicados? Mi esposa y mi hijo murieron porque insistí en conducir aquella noche, bajo la lluvia. Pensé que podía manejar. Pensé que todo estaría bien». Se detuvo. Su mirada se desvió hacia el canal, fijo en algún punto invisible sobre el agua que se deslizaba lenta y silenciosa. «Y ahora ella viene a buscarme». Ana frunció el ceño. «¿Quién?». «La Llorona», respondió con voz quebrada. «La veo todas las noches, Ana. Camina sobre el agua, con su vestido blanco empapado, llorando por sus hijos, y a veces siento que también llora por los míos». El silencio que siguió fue tan espeso como la neblina. Ana no sabía qué decir. Miguel hablaba con una mezcla de miedo y resignación, como quien ha visto demasiado para dudar, pero que también ha perdido demasiado para luchar. En ese momento, una figura infantil irrumpió en la escena, rompiendo la tensión. Era Lupita, una niña de unos 8 años, con largas trenzas oscuras y una sonrisa tan grande como sus ojos curiosos. Venía trotando por el sendero con una bolsa en la mano. «Buenos días, don Miguel», gritó alegremente. «Mi mamá dice que si necesita algo del pueblo, ella puede traérselo». Miguel se tensó de inmediato. Sus ojos se abrieron con una mezcla de alarma y pánico. «Lupita, no deberías estar aquí». «No es seguro». «¿Por qué no?», preguntó la niña, acercándose sin temor. «¿Es por la señora del río? Mi abuela dice que solo es una historia para asustar a los niños». Miguel apretó los dientes, y Ana notó cómo le temblaban los labios. «Tu abuela se equivoca, niña. Hay cosas en este mundo que es mejor no provocar. Vete a casa. Por favor». Lupita frunció los labios en señal de protesta, pero luego se dio la vuelta con un encogimiento de hombros y se marchó saltando entre los charcos. Ana esperó hasta que desapareciera en la distancia, y luego puso una mano suave sobre el hombro de Miguel. «Ven conmigo al pueblo. Esperanza necesita ayuda en el centro cultural. Te haría bien ver gente, distraerte». Miguel negó con la cabeza,
sin apartar la vista del canal. No puedo irme, Ana. Tengo que quedarme. Ella vendrá otra vez, y tengo que pedirle perdón. No puedo huir de eso. Ana suspiró, con un nudo en la garganta. Quería abrazarlo, gritarle que todo estaría bien, pero sabía que las palabras no eran suficientes para quien carga con fantasmas. Más tarde, mientras ayudaba a Esperanza a ordenar viejos documentos en el centro cultural, no podía dejar de pensar en Miguel. Su mirada perdida, su voz quebrada, esa sombra que parecía envolverlo. ¿Era solo culpa lo que lo atormentaba, o algo más? Dijo Ana en voz baja, mientras revisaban una caja llena de papeles amarillentos, cuéntame la verdadera historia de la Llorona. No la de los turistas, no la de las leyendas decorativas. La real. Esperanza levantó la vista. Su expresión cambió, se volvió densa, casi temerosa. ¿La verdadera? Hay historias que es mejor no despertar, Ana. Algunas leyendas existen porque son advertencias. Pero si Miguel está viendo algo, si está escuchando cosas. Esperanza se quedó en silencio por unos segundos, luego susurró. Dicen que la Llorona no aparece en cualquier parte. Solo en lugares donde hay dolor y culpa. No todos la ven. Solo quienes tienen algo que expiar. Esa noche, cuando Ana regresó a su cuarto y se recostó en su cama, el canto de los grillos parecía más apagado. Afuera, la neblina se espesaba de nuevo. Y entre el murmullo del agua, flotando sobre los canales, escuchó un lamento. Largo, profundo, doloroso. ¡Ay, mis hijos! Se incorporó de golpe, el corazón latiéndole con fuerza. No sabía si era un sueño, una alucinación o simplemente el eco de una historia que no quería ser olvidada. Pero en su interior supo que, fuera lo que fuera, ya era demasiado tarde para ignorarla. Carmen Delgado cerró su tienda justo cuando las primeras estrellas comenzaban a parpadear en el cielo morado del atardecer. A lo lejos, las siluetas de los árboles se desdibujaban en la bruma, y las luces tenues de las casas se reflejaban como luciérnagas en los canales quietos de Xochimilco. Carmen era una mujer práctica, de manos trabajadoras, voz firme y sonrisa fácil. Pero esa noche, algo no encajaba. Un nudo en el pecho, una inquietud que la acompañaba desde que Lupita, su hija, había regresado a casa con los ojos encendidos por la curiosidad y la mente llena de preguntas. Mamá, había insistido la niña durante la cena, ¿por qué don Miguel dice que la señora del río es real? ¿Tú la has visto? Carmen había sonreído con suavidad, removiendo el arroz en su plato. Solo son cuentos viejos, mi amor. Historias para asustar a los niños y que no se acerquen al canal de noche. Pero estaba mintiendo. Porque, aunque deseaba convencerse de lo contrario, ella sí había visto algo. 3 noches atrás, mientras regresaba por el camino detrás del mercado, había escuchado un llanto desgarrador. Y allí, entre la niebla que abrazaba el canal como un sudario, Carmen creyó ver a una mujer vestida de blanco, con la cabeza baja y los brazos extendidos. Caminaba junto al agua, sin dejar huellas, como si flotara. Esa imagen, borrosa pero grabada a fuego en su memoria, la había seguido desde entonces. Mientras cerraba las cortinas y recogía los últimos productos de la estantería, vio acercarse a Ana Martínez. La reconoció enseguida, aunque los años y las sombras bajo sus ojos le daban un aire distinto. Sabía de su regreso, de su pasado con Miguel, y de las razones que la habían traído de vuelta a Xochimilco. Buenas noches, Carmen, saludó Ana, con voz suave. ¿Podemos hablar? Carmen le sonrió, aunque con un dejo de cautela. Claro, Ana. ¿Qué necesitas? Quiero que me cuentes todo lo que sepas sobre la Llorona. La historia real. No la versión que contamos a los turistas. Por un momento, Carmen no respondió. Se quedó en silencio, observando el reflejo del farol sobre el canal, como si buscara una señal. Finalmente, suspiró y señaló una de las sillas de plástico frente a la tienda. Siéntate, dijo. Es una historia larga. Pero si de verdad quieres saberla. Ana asintió con firmeza, y Carmen comenzó. Mi abuela me la contó cuando yo era niña. Según ella, la Llorona no era solo un espíritu. Era una mujer de carne y hueso que vivió aquí mismo, en Xochimilco, hace más de 100 años. Se llamaba María Hernández. Ana se inclinó hacia adelante, atenta. Era la mujer más hermosa del pueblo, continuó Carmen. Pobre, sí, pero tan bella que todos los hombres perdían la cabeza por ella. Un día se enamoró de Ricardo Mendoza, hijo del hacendado más rico de la región. Él también la amaba, o eso parecía. La cortejaba a escondidas, le prometió casarse con ella. ¿Lo hizo? No. Cuando ella quedó embarazada por segunda vez, él rompió la promesa.
Anunció su compromiso con una señorita de la capital, de buena familia. María fue a buscarlo, le rogó, le suplicó. Pero él la rechazó frente a todos. Carmen bajó la voz. Mi abuela decía que esa noche, María perdió la razón. Tomó a sus 2 hijos, de 3 y 5 años, y los llevó al canal más profundo. Ana sintió un escalofrío. ¿Murieron? Sí. Los cuerpos aparecieron al día siguiente, flotando entre las flores. María también fue encontrada, unos metros más allá. Algunos dijeron que fue un accidente. Otros, que no soportó el dolor y se quitó la vida. Pero mi abuela, ella siempre creyó que María ahogó a sus hijos en un momento de locura. Y que luego, al darse cuenta de lo que había hecho, se arrojó al agua para seguirlos. ¿Y desde entonces aparece como la Llorona? Su espíritu no descansa, asintió Carmen. Dicen que vaga por los canales, buscándolos. Llama a sus hijos en la noche, los llama con un lamento que congela la sangre. Pero también busca justicia, o venganza. Contra los hombres que rompen sus promesas, que abandonan a sus familias. Y a veces, solo llora. Por todo lo que fue, por todo lo que perdió. En ese momento, una vocecita interrumpió el relato. Mamá. Ambas mujeres se giraron. Lupita estaba de pie en la puerta de la casa, en pijama, con expresión preocupada. No puedo dormir. Hay alguien llorando afuera. El corazón de Carmen dio un vuelco. ¿Qué dijiste? Escucho a alguien llorar, como una señora triste, allá por el canal. Ana se puso de pie de inmediato. Carmen también. Tomó a Lupita entre sus brazos, y salieron al umbral de la tienda. El aire estaba más frío de lo normal. Las hojas se movían sin viento. Y, en la distancia, flotando por encima del agua negra y tranquila, se escuchaba claramente un lamento. ¡Ay, mis hijos! ¡Mis pobres hijos! Ana sintió que su respiración se detenía. Carmen abrazaba a Lupita con fuerza, como si su propio cuerpo pudiera protegerla de forcas que escapaban a toda lógica. Y entonces la vieron. Una figura blanca, etérea, moviéndose lentamente sobre el agua, sin tocarla. Su vestido arrastraba como si estuviera mojado, y sus cabellos oscuros caían sobre el rostro. Avanzaba sin mirar a los lados, con los brazos estirados, como buscando algo, o a alguien. «Dios mío», murmuró Ana. «Es real». La figura se detuvo. Y, como si hubiera oído sus palabras, alzó el rostro hacia ellas. Aunque estaba lejos, Ana sintió que esos olos, vacíos y brillantes como vidro molado, a miraban directamente. Como se sube se quemela era. Como se ativese esperado. O lamento voltou, agora maíz alto, maíz triste, maíz humano. «Ai, mis hijos!» E Ana soube, con certeza absoluta, que nao era uma lenda. Nao maíz. El padre Francisco Morales llevaba más de 30 años sirviendo la pequeña iglesia de San Juan Bautista, en el corazón de Xochimilco. Había visto nacer, crecer y partir a generaciones enteras. Había bautizado a la mayoría de los niños del pueblo, casado a sus padres, y despedido a sus abuelos entre rezos y lágrimas. Su vida estaba entretejida con la de cada familia de esa comunidad que tanto amaba. Y sin embargo, en todos esos años, había historias que nunca dejaron de pesarle. Ciertas ausencias que no lograban apaciguarse con misas ni oraciones. Aquella mañana, mientras acomodaba los objetos litúrgicos para la misa, vio a Ana Martínez cruzar la puerta de madeira da igreja. Hacía años que no la veía. La recordaba como una adolescente inquieta, rebelde, que desafiaba tradiciones y hacía preguntas incómodas. Ahora, su rostro estaba endurecido por la vida, pero sus ojos seguían buscando verdades. Ana se sentó en la primera banca, mirando hacia el altar en silencio. «Padre Francisco», dijo finalmente, con un ton firme. «Necesito hablar con usted sobre la Llorona». El sacerdote se detuvo, el misal en las manos, y suspiró profundamente. «Ana, hija, ¿por qué remover lo que tanto costó enterrar? Has regresado para sanar, no para despertar fantasmas. Porque creo que Miguel está en peligro. Y quizás no sea el único». El padre Francisco la observó, con la paciencia de quien ha visto mucho y comprende más. Caminó lentamente hasta sentarse junto a ella, con las manos cruzadas sobre el regazo. Sus ojos reflejaban décadas de sabiduría y compasión. «¿Qué has visto?» Ana comenzó a hablar. Le contó sobre su visita a Carmen Delgado, sobre el relato de María Hernández, sobre el llanto nocturno y la figura blanca flotando sobre el canal. Le habló del miedo en los ojos de Miguel, de la angustia que lo consumía. El sacerdote no la interrumpió. Solo asentía de vez en cuando, con expresión grave. «Padre», preguntó Ana al terminar,
¿Usted cree que estas apariciones son reales? El anciano tardó en responder. Ana. En mi experiencia, los muertos no regresan porque sí. Lo hacen cuando los vivos dejan asuntos sin resolver. Cuando la culpa pesa más que la tierra de la tumba. Se levantó lentamente y caminó hacia una vitrina de madera, donde guardaba documentos antiguos y registros de la parroquia. La historia de María Hernández no terminó con su muerte. Sacó un libro de tapas oscuras, desgastado por el tiempo, y comenzó a hojear con cuidado. Aquí está, murmuró. El acta de bautismo de sus hijos, Eduardo y Esperanza Hernández. Bautizados en 1898 y 1900, respectivamente. Ana se inclinó para ver mejor. El nombre escrito con tinta negra, la caligrafía antigua, el papel amarillento, todo parecía pertenecer a otra vida. ¿Y las muertes? El padre pasó algunas páginas. 15 de octubre de 1903. Encontrados ahogados en el canal, junto con su madre. Cerró el libro. Pero no terminó de hablar. Hay algo más. Algo que nunca fue parte del registro oficial. Lo sé porque mi predecesor, el padre Joaquín, dejó notas personales en los márgenes. Bajó la voz. 3 días después del entierro, Ricardo Mendoza vino a la iglesia. Estaba destruido. Confesó que había mentido sobre su compromiso con aquella señorita de la capital. Que en realidad, fue obligado a abandonar a María. Ana lo miró, sin aliento. ¿Obligado? Su padre descubrió la relación y lo amenazó con desheredarlo. Ricardo cedió. Se alejó de María. Y cuando se enteró de lo que había pasado, comprendió que había condenado no solo a la mujer que amaba, sino también a sus propios hijos. ¿Qué hizo? Esa noche se arrojó al canal. Al mismo donde murieron María, Eduardo y Esperanza. El silencio dentro de la iglesia se volvió espeso. Ana se cubrió la boca con la mano, tentando comprender o peso do que hubiera. ¿Usted cree que la Llorona busca venganza? El padre negó con la cabeza. Yo creo que busca descanso, hija. Busca lo que no pudo tener en vida, paz. Pero no puede encontrarla mientras los hombres sigan repitiendo los errores de Ricardo Mendoza. La miró con firmeza. Miguel abandonó a su familia esa noche, aunque no físicamente. Su culpa lo está consumiendo. Y eso atrae a los muertos. En ese momento, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar. Mediodía. Pero el repique fue interrumpido por un grito. Ana y el padre Francisco salieron rápidamente. En la plaza, Carmen Delgado corría desesperada. «¡Mi Lupita!», gritaba entre sollozos. «No la encuentro». Se levantó temprano, dijo que iba a llevar flores al canal. A la señora triste. Dios mío, no debí contarle la historia. Ana sintió un gelo subirle la espina. Las palabras de Carmen retumbaban como presagió. Una menina inocente, socina nos canais de Xochimilco, carregando flores para espíritu que choraba por filos perdidos. Tenemos que buscarla, dice Ana, segurando os hombros de Carmen. Rápido. O padre Francisco correu para tocar o sino manual da igreja, alertando os moradores. En poucos minutos, varios vecinos sairán de casa. Alguns pegarán lanternas, outros correrán até o canal maíz próximo. Más mesmo antes de comecarem a busca, o lamento soou. Ay, mis hijos. Desta vez, era maíz próximo. Maíz forte. Había algo diferente. Nao era apenas tristeza. Había tomagudo, huase faminto, como si aquel espíritu, o que quer que fose, nao buscase apenas consoló, más algo maíz. Ana correu una direcao do Sam, o coracao batendo no peito como tambor. Ao chegar a beira do canal, viu pétalas de flores boiando na agua. Entre a néboa, uma silueta branca. «Lupita!», gritou. Mas a figura nao respondeu. Apenas permaneceu ali, de pé sobre a superficie da agua, inmóvel. Como se esperase ser reconocida. O sol do mediodía se filtraba tímido entre as nubens, mas o ar estaba frío, estrano para Xochimilco naquela época do ano. Ana, Carmen e meia dúcia de vecinos se espalaban en silencio ao longo dos canais, guiados maíz pelo desespero do que pela esperanca. O padre Francisco, con súa batina escura e pasos firmes a pesar da idade, había organizado pequeños grupos de busca. Mas ninguén ousaba dizer en voz alta o que todos temían, que Lupita tivese encontrado la Llorona, antes deles. Miguel apareceu correndo, os olos vermelos, mas como brilo de lucidez que Ana nao vía a días. Parecía maíz presente, como si algo dentro dele tivese despertado. «¿Cuánto tiempo lleva desaparecida?», preguntó, segurando Carmen pelos hombros. «Desde las 7 de la mañana», respondeu ela,
solucando. Deixou uma nota dizendo que ia levar flores para a Senhora do Rio. O rosto de Miguel perdeu a cioar. Iu había tema noite, dice com a voz baixa. Estaba, máis perto da margem do que nunca. Como se algo estivese atraindo ela para terra firme. Antes que pudesen responder, Esperanza surgiu guiando pequeno grupo de trajineras, as embarcacoes tradicionais. Vamos bascular todos os canais, ordenou, determinada. Miguel, vos se conhece os recantos escondidos melhor do que ninguém. Guíe o grupo por lá. Durante máis de 3 horas, remaran por todos os cantos acessíveis dos canais. Ana guiaba uma das embarcacoes, as maos machucadas pelas cordas do remo, a voz rouca de tanto chamar o nome de Lupita. A cada tronco que flutuaba ou sombra que se movía, seu coracao gelaba. Foi Miguel que me encontrou a primeira pista. Pequeno ramo de flores silvestres boiaba perto de canal secundario, longe das rotas conhecidas pelos turistas. Aquí, gritou. Estas flores crecen perto da casa de Carmen. O grupo abancou en direcao ao local. Ali, os canais eran máis estreitos, rodeados por árbores baixas e unha vegetacao espesa. O silencio ali era oase sobrenatural. O Sam dos remos parecía alto demais, deslocado naquele espaco que máis parecía suspenso entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Lupita, murmurou Carmen, como a voz partida. Mina fila. Foi entao que unha voz infantil quebrou o silencio, vinda de pequeno islote coberto por salgueiros. Mamá, estoy aquí. O alivio foi tao súbito que Ana se perdeu a forca nas pernas. Todos remaran depresa, sen falar. Cuando chegaram ao islote, encontraram Lupita sentada á sombra de salgueiro, tranquila. Estaba completamente seca, o que era aínda máis estrano, e máis inquietante. Lupita! Carmen pulou do barco antes mesmo de ele encostar na margem e correu até a fila, abracando-a con forca. O que vos está facendo aquí, meu amor? Como chegou até ese lugar? A menina respondeu com naturalidade desconcertante. A senhora me trouxe. Dice que quería conversar comigo. Ana e Miguel trocaram olares serios. Que senhora? Perguntou Ana, ajoelándose diante da menina. A senhora do vestido branco. Ela estaba muito triste. Dice que sentía muita saudade dos filos dela. Lupita apontou para a agua escura do canal. Pediu que eu ficase aquí facendo compañía para ela por tempo. Carmen apertou aínda máis o abraco na fila, olando en volta con medo. E onde está esa senhora agora? Ela foi embora cando ouviu voces chegando. Mas dice que vai voltar. Lupita entao virou o rosto para Miguel. Don Miguel, ela dice que o senhor precisa se perdoar. Só así me la vai conseguir descansar. Miguel ficou paralizado, como se as palabras da menina tivesen atravesado todas as camadas de dor que o envolvían. Ela, dice máis alguma coisa? Perguntou ele, a voz vacilante. Lupita asentiu con seriedade infantil. Dice que os país que abandonam seus filos cuando eles máis precisan, se transforman en fantasmas como ela. Que não conseguem encontrar paz nunca. A menina inclinou a cabeza, inocente. Mas tamén dice que aínda dá tempo de mudar iso. Durante o trajeto de volta ao poboado, a bordo das trajineras, ninguén falou moito. O sam da agua batendo levemente na madeira era o único ruído. Carmen não soltaba Lupita nen por segundo. Ana mantina os ollos fixos no horizonte, incapaz de afastar da mente a imagen de la Llorona conducindo unha crianca a local específico, como se houvese algo máis por tras de tudo aquilo. Ela escoleu ese lugar, murmurou Ana para si mesma. Escoleu a menina. Deu recado. Miguel, sentado no fundo da embarcacao, olaba para o propio reflexo no canal. Seu rosto estaba máis sereno, mas os ollos permanecían cheios de algo que ia além do arrependimento. Tal vez fose de Terminacao. Naquela noite, Lupita adormeceu cedo, profundamente, máis profundamente do que o normal, pensou Ana, con certa inquietacao. O cuarto da menina parecía envolto por silencio espeso. La fora, as luces do poboado tremeluciam como estrelas cansadas. Entao, pouco depois da meia-noite, o lamento voltou. Ai, mis hijos! Mas había algo diferente desta vez. Não era apenas tristeza. Era expectativa. Como se la Llorona estivese aguardando. Esperando que alguén, tal vez Miguel, tal vez todos eles, finalmente cumprise unha promesa que a moito tempo fora feita, e jamais cumprida. A madrugada encontrou Ana desperta, sentada ao lado da janela, como rosto iluminado pelo brilo pálido da lúa. As aguas dos canais refletían tons prateados,
e a neblina rasteira tornaba tudo máis irreal. Apesar do cansaco, o sono não chegaba. Sua mente repasaba, en ciclos intermináveis, o que había acontecido no día anterior. E uma sensacao inquietante ganeia forma, la Llorona não escolera Lupita por acaso. Leve toque na porta a sobresaltou. Era Esperanza, segurando uma xícara de chá fumegante. Tracia oleiras fundas e expresao preocupada. Não conseguiu dormir, né? Dice, sentándose na beira da cama. Nem por segundo. Ana desviou o olhar da janela. Espe, tem algo que você ainda não me contou sobre Miguel. Esperanza suspirou. Como se soubesse que aquela conversa era inevitável. Prometí que nunca revelaría. Mas depois do que vimos ontem, não dá máis para guardar. Ana se endireitou, tensa. Miguel, não estaba sozinho no carro naquela noite. O estómago de Ana revirou. Você quer dizer? Sim. Rocío, a esposa dele, había descoberto uma traicao. Miguel estaba envolvido como uma mulher da capital. Eles discutiran por días. En aquela noite, Rocío ameacou levar o filo e ir embora de vez. Meu Deus! Miguel tinha bebido. Não muito, mas o suficiente para não estar completamente bem. Mesmo assim, insistiu em dirigir. No camino, os dois começaram a discutir. Rocío gritava que ele era igual ao pai, o homem que abandona a família por orgulho. Miguel perdeu o controle e... Esperanza fez uma pausa longa, lutando contra a própria emoção. Ele gritou de volta. Disse que se ela quisesse ir embora, que fosse. Que ele não precisava mais de ninguém. E pai, disse que desejava que ela e o filo simplesmente desaparecessem da vida dele. Ana fechou os olhos, o coração apertado. Então viu o acidente. 2 minutos depois. Caminhou os atingiu em cheio, numa curva ao lado do canal. O silencio que se seguiu foi denso. É por isso que Miguel tem tanto medo, sussurrou Ana. Ele sente que, mesmo sem ter causado diretamente, desejou aquilo. Como Ricardo Mendoza. Sim. Ele acredita que la Llorona vem atrás de homens que repetem os mesmos erros. Homens que, en algún momento, desejaram se livrar da própria família. Ana apertou a xícara entre os dedos, tentando procesar. Espe, tem máis alguma coisa? Tem. O acidente aconteceu no mesmo lugar onde os corpos de María Hernández e seus filhos foram encontrados, a máis de 100 anos. Ana empalideceu. Como você sabe disso? Meu avô me levou lá quando eu era criança. Me contou a historia inteira. A uma curva perigosa naquela estrada. Os moradores antigos evitan pasar por ali durante tempestades. Dicen que o local está amaldicoado. Antes que Ana pudesse responder, os antepasos apresados no quintal cortou o silencio. Esperanza se levantou e olhou pela janela. Ficou pálida. É a Carmen. Ana correu até a porta e a abriu antes mesmo que Carmen batese. Lupita! Gritou Carmen, sem folego. Ela saiu de novo. Levantou no meio da madrugada, deixou outra nota. Ela estendeu o papel amassado, tremendo. Em letras infantis, líase. Fui ajudar a senhora a encontrar seus filhos. Não se preocupem. Ana arregalou os olhos. Ela foi para o mesmo lugar. Já estive lá. Não está. E desta vez, a voz de Carmen falou, desta vez eu sinto que ela não vai voltar. Como se as palavras tivessem convocado uma resposta invisível, Sam se ergueu, vindo das águas escuras dos canais. O lamento. Mas não era como antes. Não era o pranto triste ou o chamado doloroso. Era algo novo. Era o canto de triunfo. Como se, finalmente, la Llorona tivesse encontrado o que buscaba. O amanecer ainda estaba longe quando Ana, Miguel, Carmen, Esperanza e o padre Francisco se reunirán silenciosamente no embarcadero principal de Xochimilco. As trajineras balancaban suavemente sobre a agua escura, como se tamén presentissem o peso da misao daquela madrugada. A néboa rasteira tornaba tudo máis quieto, como se o mundo estivese en suspenso. Miguel parecía o homem diferente desde a rebelacao da noite anterior. Seus ombros já não estaban curvados como antes. Había en seus solos o brilo novo, nao de coragem, mas de decisao. Como se ele finalmente tivesse aceitado o que precisaba ser feito. Eu sei onde ela está, disse com firmeza, quebrando o silencio. La Llorona levou Lupita para o lugar onde tudo comecou. O canal onde ela perdeu seus filhos. Carmen estremeceu, apertando os bracos contra o próprio corpo. O frío da noite parecía ter entrado en sua alma. E se? Já for tarde demais? Não é,
respondeu o padre Francisco, segurando pequeno crucifixo de prata entre os dedos. Os espíritos como ela nao agen por maldade, e sim por dor. Por uma dor que ainda nao encontrou resposta. Cedermos a ela o que precisa. E o que ela precisa? Perguntou Ana, enquanto ajustaba os remos da traginera. Miguel respirou fundo. Sua voz saiu rouca, mas firme. Perdao. Ela precisa que eu me perdoe. Por telos desejado longe de mim, mesmo que por instante. Ninguém respondeu. En silencio, subirán nas embarcacoes e comecarán a remar. O camino era longo, seguindo até os canais máis afastados, onde os turistas nao e onde a natureza se tornaba selvageme e os galos pendían sobre a agua como bracos. A néboa densa se erguía da superficie, moldando formas que parecían vivas. A cada remoada, o silencio crecia. Foi esperanza que ma viu primeiro. La susurrou, apontando. Entre os juncos, numa pequeña ilahuase invisível, uma silueta infantil. Lupita. Sentada con as pernas cruzadas, olando calmamente para a agua. Mas el nao estaba socina. Atrás da menina, erguíase uma figura branca e translúcida, envolta en veus que flutuaban como néboa. La Llorona. A muller das lendas. Sua mao espectral repousaba sobre o ombro de Lupita como uma protecao, ou como laco imposível de quebrar. Mae, dice Lupita con uma voz estranamente tranquila, a senhora María quer falar como o senhor Miguel. A criatura levantou o rosto. Pela primeira vez, puderán ver suas feicoes con nitidez. Era bela, más de uma beleza trágica, dilacerada por décadas de arrependimento. Seus solos, fundos e escuros, continam séculos de dor. Cuando falou, sua voz parecía vento sobre as aguas, suave, más imposible de ignorar. Miguel Vázquez, dice, e as aguas ondularam ao redor. Vose desejou o que eu desejei, libertarse do fardo de amar. Mas o amor, nao é fardo que se abandona sem consequências. Miguel desceu da traginera. A agua fría atingiu os joelhos, mas ele continuou andando até a margem. Seus solos se fixaram nos da entidade à sua frente. Eu sei o que fiz, disse com dificuldade. Eu desejei, mesmo que só por momento, que eles sumissem. Que desaparecessem. E depois, eles realmente se foram. O meu desejo os matou. La Llorona nao o interrompeu. Apenas ouviu, como quem jaconese a dor do outro porque ela própria a carrega. Como meu desejo matou os meus filhos, respondeu ela, com lágrimas nos olhos. Mas há uma diferença entre nós, Miguel. Eu agi. Você apenas sentiu. Miguel caiu de joelhos na água. Suas mãos tremiam. Mas o resultado é o mesmo. Eles estão mortos. Nao, disse la Llorona, dando passo à frente, tornándose máis nítida. O resultado só será o mesmo se vos escoler viver na culpa, como eu escolhi moure nela. Entao, estendeu a mão, mas nao para Miguel. Passou-a suavemente por cima de Lupita. Esta menina viu até mim porque o coracao dela é puro. Ela sentiu minha dor. Mas também sentiu a sua. E me pediu, que te desse uma chance que eu nunca me dei. Miguel solucaba. Carmen choraba en silencio. Ana mantina os solos fixos, en estado de choque. Mas eu não sei como me perdoar, disse Miguel. Você comeca, escolendo viver, respondeu la Llorona. Sua voz agora era máis suave, quase susurro. Você comeca honrando a memoria deles. Vivendo como eles gostariam que você vivese. Comeca, impedindo que outras familias paguen comador aquilo que você pagou com silencio. Sua forma comecou a brilhar, disolvéndose en luz e néboa. Lupita se virou para Miguel e sorriu. Ela está en paz agora, mamae. Ela dice que vai descansar. Ana olou para o canal. O lamento había cesado. E en seu lugar, ficou apenas o sam das aguas calmas. Pela primeira vez en moito tempo, en Xochimilco, había silencio.